buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo o escuchando este programa. Este programa que es el quinto que vamos a hacer, bueno, para el episodio 5 de Los Anillos de Poder. Un episodio que parece ser que ha gustado un poco más que los anteriores, incluso que la temporada anterior. Un episodio que se llama Palacios de Piedra. Y para ello tenemos a un montón de gente. Hoy tenemos unos cuantos más por aquí. Y nada, vamos a dar la bienvenida, pues, por ejemplo, a uno de los hobbits más queridos de nuestro podcast, gran conocedor y estudioso del libro rojo de la frontera del oeste. Y lo mejor, y que no salga de aquí, tiene la mejor hierba de la comarca. Que lo sepáis. Tío Gamji, bienvenido. Bien hallado. Favor que me haces con esta presentación. No sé de qué hablas de la hierba, pero vale. Sí, tú y yo sabemos. Para Bueno, infusiones, infusiones, sí, son infusiones. Bueno, y también tenemos por aquí a, bueno, un descendiente de los grandes Noldor, familia del mismísimo Gil-galad, con su cara de niño, que no ha matado un orco en ningún momento, pero no os equivoquéis. Tenemos por aquí a nuestro queridísimo Eanaro. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya, melones. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, ¿Bien? aquí estamos. ¿Qué capítulo, qué número era este capítulo? No me acuerdo, 4+1 creo. Que dice rápido, que dice rápido. A mí me vas a pillar. Algún día conocerás a nuestro amigo Cory, que nos tiene entrenados en todo esto. Exacto. Sí. Bueno, y también tenemos a alguien que es gran amigo del rey Gil-galad, de Lindon y de Círdan, el carpintero de barcos, que le enseñó mucho. Tenemos por aquí a Aldarion, un numeroniano ebanista. ¿Qué tal? Bienvenido, Aldarion. Buenas noches, gracias, hombre. Vamos a hablar de esta serie infame una vez más. Sí, vamos a hablar de... Famosa también, famosa e infame a la vez. Bueno, un episodio... Sí, vamos a hablar y vamos a comentar lo que nos ha parecido este episodio. A algunos les ha gustado, a otros no, a unos menos, a otros más. Vamos a hablarlo. Vamos a escuchar también, a leer las opiniones de la gente por el chat de por aquí. Por ejemplo, ya está por aquí Joe Chérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bienvenido por aquí. Buenas noches. Mira, por aquí tenemos también, mira, a Cachi Lamar. No lo tenía preparado, pero Serafo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Saludos, Bits, ¿cómo están? Qué producción, qué bien, wow. Hombre. Hay que presentar como Dios manda. Bien. ¿Cómo están? Un placer estar acompañándolos otra vez. Pues nada, estamos empezando ahora mismo. Así que nada, comentando que íbamos a hacer el episodio 4+1, Palacios de Piedra. Y bueno, un episodio que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Ahora iremos dando rápidamente nuestra opinión cada uno de nosotros. Pero antes me gustaría recordar a todos los oyentes que por favor den me gusta, le den a la campanita, que nos sigan en Instagram, en YouTube, ya donde nos escuchen, que nos sigan por favor, que escriban por aquí, que les vamos a leer, les vamos a contestar. Y nada, empezamos, no sé, ¿qué os ha parecido así muy rápido? Por ejemplo, tío Gandhi, venga. Pues muy rápido, ha sido el capítulo que más me ha gustado de los 13 que he visto hasta ahora. Por fin hay un producto de calidad, una historia que engancha y cosas que realmente emocionan. Así de rápido. Muy bien. ¿Y Aldarion? Bueno, pues mi opinión es que mejora un poquito este capítulo lo que he visto hasta ahora. Entonces, bueno, se nota que no aparecen los hobbies, no aparece esa trama que para mí pues baja el nivel cuando aparece y bueno, pues parece que está un poco cuidado todo el resto del capítulo. Así que bueno, un poquito mejor. Muy bien. Anaro, J, a partir de J que si no se me hace complicado. Sí, no, eso ya, es que lo vea de la ST, ahí está, pero soy J. Que a mí me ha gustado el tema de lo que pasa en Númenor, lo de los enanos, me ha gustado.
Númenor es más o menos más de lo mismo, en verdad. Pero ya medio que me gustaba antes, así que por ahí guay. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y Serafo, ¿qué te ha parecido este quinto episodio? Bien, creo que logra mejorar un poquito la percepción que hasta ahora habíamos tenido de lo que estaban presentando en el desarrollo de la serie, sin ser un gran cambio, no es un 180 grados, pero creo que sí hay cositas que empiezan a funcionar mejor, que empiezan a decantar también en una narrativa que se centra en cositas más puntuales o por lo menos no en un abanico tan abierto de historias que es el problema grande, uno de los grandes que yo veo con la serie en general. Y qué bueno sale un capítulo cuando no tenemos ni pelosos, ni el hombre pordiosero ahí, el hombre mugroso del cielo, todavía interviniendo en la historia. Ay, qué bueno cuando sale un capítulo así. Que ya se ha lavado, que se lavó en el último episodio, acordaros. Sí, él se lava cada 300 años, ¿no? Más o menos. Esté limpio o no esté limpio, se cada 300 años. Ok. Siglo arriba, siglo abajo. Sí. Sí, se ha lavado, pero ya veremos el resultado, porque sigue llevando la misma ropa y el mismo pelo. Y seguirá siendo el mismo desmemoriado y cuántas... Bueno, igual son 5 temporadas. Ok, vale. Okay. Sí. Yo lo comentaba, creo que Off the Record en alguno de los componentes de Fan Kingdom, que a mí me ha cautivado la serie porque me mete dentro. Sé que esto va a causar ampollas y le va a picar a mucha gente, pero me mete dentro de la cosmología de Tolkien. Me gusta, me atrae y me recuerda a mi niñez cuando me leía pues El Hobbit o me leía El Señor de los Anillos y queda esto, pues que me estoy leyendo ahora libros otra vez no, nuevos para mí de Tolkien, que amplían esa cosmología que vamos, que es maravillosa y que ahora iremos tratando. Vale, si queréis empezar con lo que pasa en el episodio, si alguien se atreve empieza, o si queréis empezamos, por ejemplo, Tío Gandhi, sí. Sí, sí, yo es que como tomé las notas, yo he tomado apuntes, profesor. Yo me voy copiando. Bueno, este capítulo se centra en Eregion, en Númenor y bueno, y en Khazad Dûm. Como decía Jota, yo por primera vez en toda la serie he visto a los númenoreanos sin que me chirriara y he podido disfrutar de lo que me contaban sobre Númenor, porque ya están contando algo sin desmadrarse, o sea, sin cometer todos los errores que han cometido en los capítulos anteriores. Pero yendo a lo que ocurre, empezamos en Khazad Dûm con un plano de los 7 anillos de los enanos, que, por ejemplo, el de Durin III tiene una bonita piedra azul, pero me gustaría remarcar que, según Tolkien, los anillos de los enanos eran de oro y ya está. O sea, no tenían gemas. Pero bueno, a lo largo del capítulo veremos cómo ese anillo empieza a tener una influencia. Al principio parece que es benéfica porque lo primero que vemos es que Durin les indica a los enanos dónde tienen que cavar para abrir un boquete por donde entre la luz. Y aunque es bastante temerario porque indica lo que muro de carga. Describen como un muro de carga, exacto. Efectivamente cavan y encuentran la luz vuelve a entrar a Moria. Me gusta mucho ese dispositivo, esos cristales enormes, porque bueno, los enanos, como dice y marca la tradición y recogía Tolkien, también son capaces de no solo de encontrar gemas, sino de forjarlas ellos mismos. Entonces se supone que han forjado una especie de gemas enormes reflectores con las que van reflejando los rayos de luz que entran por esas claraboyas que han abierto en la montaña. Y bueno, la luz se hace de nuevo gracias al anillo de poder. Luego vemos en Eregion cómo Celebrimbor y Narvi presentan las puertas de Durin, que es un momento
que ha Momento gustado fandom mucho. total, es momento Ha maravilloso. gustado mucho. Eso realmente no viene como una referencia. No sé. No, eso es un elemento de los libros que creo que El todos dibujo y demás. apreciamos. Sí. Sí, Exacto. aunque hubiese sido pronto un poquito más colaborativo si nos muestran el proceso, ¿no? Es como un poquito como que de buenas a primeras y cómo la hicieron, en cuánto duraron, qué está pasando. No necesito la secuencia tampoco de armado y que se coma medio capítulo honesto, pero si le das un poco de contexto, como que no queda con simplemente lo tenía aquí a la mano derecha, lo descubrí y aquí está. Sobre todo para lo que significa la gran referencia que también y cómo conecta no solo con la literatura, porque está totalmente extraída de los libros, es calcadísima, la vimos también obviamente en las películas, pero para esa magnificencia, lo que simboliza las puertas, pues fue como que soy un carpintero también de piedra, pero acá lo saco y mira, tengo estas puertas, ¿qué te parece? Me encanta, bien, aprobado. Lo que yo esperaba es que fuesen Totalmente. talladas en la piedra, no que ahí tienes que buscar un Sí, enano es que es muy mamportero que te las apurado, ponga. ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? El problema es que es muy apurado, como que para que funcione rápidamente se volvieron amigos y de un momento a otro chocaron manos e intercambiaron 2 diálogos y aparecieron las puertas, porque sí, si me muestras esa interacción de cómo se vuelven amigos mientras construyen, si se estaban comunicando antes, si ya había un diseño propuesto por alguno y lo otro lo complementa, eso hubiese favorecido muchísimo más a que realmente sea un poquito más sólido la manera de presentar esa magnificencia que contiene como tal. Las puertas jamás son contadas dentro de los libros y esos son los vacíos que la serie debería estar aprovechando precisamente, uno, por su formato y dos, porque ahí están, son vacíos que deberías aprovechar tú como serie, no sacártelos de la manga y voy a ir atrás en mis guardados, atrás en el taller, mira, tengo estas puertas de piedra, ¿te gustan? Sí, las tienes en negro, vamos. Las tengo en el catálogo. Las aprovecharemos y Totalmente. hacemos una película o algo, venga. Sí, no, pero ciertamente deberían haberlo tratado con más mimo ese motivo y haberlo desarrollado un poquito más y haberle... No, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, al menos las hemos visto, las han introducido, aunque solo sea de pasada. La verdad es que han dejado perder un motivo muy, muy bonito que podían haber desarrollado, pero en fin. En esa ceremonia en la que se presentan estas puertas, bueno, Celebrimbor... Una preguntita, porque es que desde la ignorancia, estas puertas las conocemos porque para abrirlas y que brillen y tal, bueno, para que brillen no, para abrirlas hay que decir amigo en élfico, ¿no? Sí. Curioso que las hacen los enanos, pero tienes que hablarle en élfico para que funcione. Pero porque son un ejemplo de la unión entre enano y elfo, porque Sí, era vale. como que Ahí normalmente los enanos y los elfos pues no tenían esa amistad, pero No. aquí Celebrimbor y Durin sí tenían. Sí, Y sí, de ahí entonces, surgió que hiciesen esa puerta que comunicaba con Khazad-dûm desde el reino de los elfos, y al ser también de ellos, pues una cosa que sea entre medio de los dos, las puertas razón de invisibles que hacen los más. enanos. Claro, razón de más de lo que dice J, ese concepto debería estar también intrínseco dentro de la relación de estos dos personajes que estarían simbolizando también ese vínculo, esa unión y ese respeto. Simplemente te repito, es como que tengo unas de sobra, las tienes en negro, sí, me encanta, pongámoslas. Sí, les ha faltado Muy sacar el casual, catálogo. es muy casual o muy Sí. apurado para la narrativa. Y No, y en la serie dicen que solo pueden entrar los amigos de los enanos. Eso es lo que dicen, literalmente. Queriendo decir que hay que decir la palabra esa para entrar. y siguiendo con el mismo tema y también desde la ignorancia, esto que brillen con la luna es una cosa que incrustan los enanos, es el mithril. ¿Qué es? Élfico, es como el mapa de Durin. Vale. Es una sustancia. Sale en un capítulo anterior también de la serie. Una sustancia hecha con mithril que se llama Ithildin. Y es eso, es una sustancia, una aleación que se supone que crea Celebrimbor, que es brillar a la luz de la luna. Y brilla a la luz de la luna. Y sale en el capítulo 1, sale una letra suelta. Ajá. Sí. Interesante. Muy bien, pues. Y eso, la amistad, es lo que decía antes, Jota, que la amistad entre los enanos y los elfos de Eregion es la única vez en toda la historia, Tolkien lo remarca, que se produce esa amistad tan estrecha entre elfos y enanos, más que nada porque los dos son pueblos artesanos y se reconocen el uno en el otro y se admiran por eso y colaboran. Pero luego... es que son elfos que no son como todos los elfos normales, que
que tiene sus cosas de, bueno, vamos a vivir aquí como hippie y todo eso. No, a estos elfos les gusta la artesanía, les gusta la forja, les gusta todas esas cosas. Y claro, ahí los enanos se llevan bien con eso. Hay un nexo de unión, ¿no? Muy bien. Sigamos con lo que pasa aquí en la serie. Vale, sí, eso rápidamente. En esta escena en la que Celebrimbor está brindando por la amistad y tal, Anatar se muestra taciturno y triste. Entonces Celebrimbor va a hablar con él. Me gusta el diálogo y cómo muestran a los dos personajes. Celebrimbor ya se muestra firme, no como un pelele al que el otro está manejando de manera descarada. Al menos le dan ese pequeño toque, porque él se niega en redondo, bueno, amablemente pero firmemente se niega a forjar anillos para los hombres. Dice que su tarea ha terminado y dice, mi respuesta es que no, incluso aunque Anatar le nombra, bueno, a Eärendil, a Tuor, a Beren, a los hombres más puros y más nobles y que han colaborado con los elfos en la primera edad. Entiendo que esto forma parte, no sé si a estos los nombran en los apéndices, pero bueno, como Amazon compró derechos adicionales para poder usar nombres específicos del Silmarillion, supongo que esto estará incluido y le están dando uso. Al principio del capítulo se muestra muy firme Celebrimbor, luego veremos que esto se vuelve en su contra. De hecho, parece haber calado a Anatar, porque le dice abiertamente, bueno, ¿esto a qué juegas? Porque a ti te gusta sembrar semillas en las mentes de los demás para buenísimo. Que luego piensen que, o sea, que Celebrimbor se da cuenta, ¿no? Que está bien para el personaje porque no queda como un estúpido, se da cuenta de cómo está actuando Anatar. También, si os habéis fijado en la forja y cada vez que aparece las estancias donde está Celebrimbor, hay cada vez más oscuridad. Está todo cada vez más oscuro, está todo cada vez más en penumbra. Incluso los planos generales de Eregion, cuando introducen una escena en la que estaban hablando de otra cosa y vuelven a Eregion, se ve como está también medio en penumbra. Juegan de una manera muy, muy evidente con la iluminación. Vale, y hasta ahí la primera escena con Anatar y Celebrimbor. No sé si queréis comentar algo más al respecto. Yo quería comentar que Celebrimbor demuestra esa tierría que le tienen también los elfos a los hombres. Eso sí son corruptibles, sí son no sé qué. Y yo recuerdo, no recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo al leer el Silmarillion cuando presenta a los hombres, cuando aparecen los hombres, y empieza a decir, los elfos los llamaban los segundos hijos, los que pueden morir, los que no sé qué, los gilipollas le faltaba decir. Sí. Digamos como que se fijaban solo en los defectos, pero claro, es que eran todo cosas que no tenían los elfos. Dice, uy, estos se mueren, uy, estos se enferman, uy, estos... Pero sí, no los deja muy bien, ¿no? Muy bien, pues pasamos a la siguiente escena. Númenor. Tenemos una escena con Pharazôn y su hijo, Kemen. Ya tenemos a Pharazôn vestido de rey, ya se ha peinado un poquito más, ya no lleva pelos con el cetro, ya no lleva pelos de consejero, sino peinado de rey, y pone a prueba a su hijo. Además, le nombra... Hace un comentario bastante desagradable porque le nombra a su madre y dice, tu madre predijo que no tendrías un buen fin. Da la impresión como que su madre ya no vive o algo así, porque Kemen se queda como un poco descolocado y dice, pero eso dijo. Y bueno, pues tiene la presión de demostrarle a su padre que vale para la tarea que le ha encomendado. Y
esa tarea es, bueno, pues degradar a la Guardia del Mar, que digamos acumula a todos los fieles a la reina, lo que serían los fieles de los libros del Silmarillion, de la Calavez, o en los apéndices también se nombran. Y por una parte eso, degradar a todos estos militares de la Guardia del Mar, y por otra clausurar un santuario, donde también, bueno, se supone que se reúnen los fieles y se reúnen los que, digamos, respetan más a los Valar y tienen querencia pues a los elfos. Perdón, por aquí Joe Cherez nos comenta que Kemen tiene todos los papeles y creo que tiene razón, Sí. para ser un futuro servidor de Sauron. La madre, como bien has dicho, tío Gamgee, ya le predijo su futuro no muy halagüeño. Yo creo que es así, que no. vamos. ¿No? Yo creo que es un personaje como Dolores Umbridge en Harry Potter o como Joffrey en Juego de Tronos, es odiable. O sea, yo lo veo y digo, qué guantazo tiene. Sí, sobre todo al Y final de este episodio. Sí, y lo van a poner para matarlo y que lo disfrute la gente. El que llegue un bueno y lo mate o Típico no un bueno, personaje pero que disfrutas y tienes ganas de que se lo cargue. sí. Y que va a llegar un orco y se lo va a cargar o un troll, ¿sabes? Eso, Sí. De la peor manera posible, si puede ser. sí. Hay que recordar el comentario que habéis hecho, que en este caso los Númenóreanos están divididos, ¿vale? De hecho, creo que en los libros incluso habla de que viven en diferentes zonas de la isla y todo. Los que siguen venerando a los dioses, a los Valar, y los que ya no, los que quieren... Exacto, y a los elfos, y a los que veneran, los que quieren ser dueños prácticamente no solo de Númenor, sino de toda la Tierra Media, que es Ar-Pharazôn, que es Sí, de sus los ideas. hombres del rey. Claro. Claro, porque las dos Númenor. Exacto. Sí. Envidian la inmortalidad de los Valar. Sí, que eso es algo que efectivamente, ese es el drama, y que creo que lo hemos comentado ya, de los Númenoreanos, que no se ha plasmado hasta ahora. Igual, bueno, en la tercera temporada. En el Rey sí se ha plasmado ya un poco. Sí, porque Cuando hay está una hablando escena con el donde hijo. está él mirando hacia Valinor. Ujú. Como diciendo, tengo una gana de ir para allá, a ver si puedo ser también así inmortal. Sí, es que entiendo que ese motivo lo desarrollarán, porque es que es fundamental y es lo que está en los libros. O sea, no tienen que inventarse más cosas. Ahora que el rey entiendo Sí. yo que hará el discurso para que la gente intente buscar la inmortalidad y entonces cuando intentan ir a Valinor y les dan un chapuzón. Bueno, un buen chapuzón. Previamente Sauron directamente le comerá la oreja. Tiene toda una temporada para ello también. Yo antes de continuar, hablando de Kemen, sí que quería decir que no me gusta lo que han hecho con el personaje, ni con Kemen ni con Eärien, porque te presentaron pues a un chaval y a una chiquilla pues bastante majetes en la primera temporada, y de repente, sin una motivación muy bien fundamentada, de un capítulo para otro ya, bueno, sí, vimos que Arryn estaba muy enfadada porque su hermano se ha muerto por culpa de la reina. Bueno, vale. Pero de un capítulo para otro se convierte en una especie de monstruo odiable. Entonces, lo que es el cambio del personaje me parece forzado, pero desde luego en pantalla funciona. O sea, efectivamente lo odias y, como decías, Jota, igual se lo cargan para que la gente disfrute. O hay por ahí teorías de que podría ser un personaje, un Nazgûl, el rey brujo. Sí. A mí me cuadraría porque se decía que el rey brujo tenía sangre númenoreana y además sangre real. Pero el rey brujo tiene que saber de brujería. Sí, tiene que Bueno, ser algo mago, o sea, un poquito. Bueno, espera en la tercera temporada que vaya Sauron y que le enseñe. Exacto, Sí. poquito a poco.
Muy bien. Como decía Joe Chérez, los elfos vienen a quitarnos el trabajo. Make Númenor great again. Sí, eso fue... fue muy Espérate penoso. no organicen un intento de asesinato a Alfarzón. Ya van 2, ¿eh? Mana, make Númenor great again. A ver, me gusta mucho la frase que le dice Elendil a su hija, porque su hija es la que está allí, digamos, encargada directamente de ir defenestrando a todos los de la Guardia del Mar y de quitarles el cargo y tal. Que se va a hundir, que se va a ahogar en el agua. Tu camino está hecho de agua de mar y hay mucho trecho hasta el fondo. A profundidad. Sí. Es premonitorio totalmente. Es muy bueno. Además tiene muy buena... o sea, sí, está muy bien. O sea, te vas a ahogar, pero lo vas a ver hasta el fondo. Vamos. Sí. Y bueno, hay un momento Club de los Poetas Muertos, cuando defenestran a Elendil y todos, capitán, y todo, ya no es capitán de nada. Es capitán, o sea, es que encima es un capitán, mi capitán. Vale, muy descarado. Pero bueno, bien. Un momento emotivo, ¿no? Cuando todos le muestran su respeto. Y hay también el último plano de esta secuencia sobre Númenor es Pharazôn mirando, no tocando aún, el Palantir. O sea, ¿qué hará? Mirará en el Palantir a ver... Porque él no tiene esas supersticiones de, no, es una gema encantada élfica, tal. Yo creo que ya lo han pintado como alguien bastante más inteligente. Y a lo mejor lo ha aprovechado directamente. Que hablando del Palantir, cuando Miriel habla con se me ha ido el nombre. Con Elendil. De que vio en el Palantir, volvemos a que el Palantir le está mostrando el futuro y no debería. Eso no sucede. A ver, es que me leí hace poco el Silmarillion, o lo repasé, y sí que dice que muestra cosas lejanas en el espacio y en el tiempo. Amigo. Entonces sí todavía queda mucho para que se ahogue Númenor, porque es lejano. Bueno, depende, define lejos, pero sí, claro, exacto. O sea, no está del todo mal. Sí que es verdad que sobre todo en El Señor de los Anillos lo utilizaban como videoconferencia, como el Zoom de la Tierra Media. Era para hablar unos con otros o comunicar mentes. Pero no está del todo mal traído. No es el espejo de Galadriel, pero sí que sirve para, aunque ya te digo, es verdad que en esta serie te lo muestran como la bola de cristal que muestra el futuro, y no es eso. No es eso. Viendo la serie que es, vale, ya con eso ya vamos contentos, ya podía ser peor. Sí, no, desde luego. Que por cierto, ahora mismo estamos todos en un Palantir, ¿no? Estamos aquí todos. Sí, efectivamente. No toquéis la pantalla, que os puede dar una descarga eléctrica, ya lo viste. Por cierto, el rey anterior a Miriel, el padre de Miriel, era Tar Palantir. Sí. Entonces, sí, Palantir es el que ve lejos. Le regalaron el Palantir a él, porque no sé si eso lo especifican los libros. Según he leído, pues yo no me he leído esos libros de historia de la Tierra Media, pero sí que he leído que lo cuenta ahí. Y una versión, porque supongo que habrá varias, una versión es que quien crea todos los Palantir es Fëanor, y que había como 21 piedras al principio. Unas cuantas de ellas son las que se regalan a Númenor. La verdad es que no sé a qué rey se las regalan. El nombre, ¿no? Como se llama así, pues a lo mejor le regalaron a él el Palantir. Pero que no sabía, o a lo mejor especificado. A lo mejor tenía buena vista, por eso lo de que ve de lejos. No sé. Un apodo.
también puede ser. Pero No lo es sé. que Palantir es como televisión, o sea, Por cable. Sí, que- tal cual es. que Ver de la lejos. traducción, sí. Sí, sí. Igual era un rey muy mediático también. Claro. No sé. Bueno, pues Eh, pasamos a la O siguiente porque era un escena. tío muy echado para adelante. Palantir. Ya tardabas, ya ahí tardabas, está, Jota. ahí está. Eso estaba en bandeja hacía tiempo. Qué bien traído. Bueno, pues la siguiente escena vemos otra vez, nos metemos en Khazad Dûm y vemos a Disa que está hablando con Durin y le está hablando sobre el método de abrir, ¿no? De entender las montañas un poco, ¿no? Y que no está muy Sí, de acuerdo con lo que está haciendo su padre. Bueno, a sí, mí me hace mucha gracia lo de lo que han inventado del método de las enanas para encontrar la luz en las minas, ¿no? Esto es No otra la muy luz, interesante. sino entender y saber dónde tienen que excavar, no solo para encontrar luz, sino para Sí, encontrar otras cosas. como, digamos que es como una especie de radar, me imagino. No, según pero el yo, eco de la fíjate, canción. sí, eso, cantar para escuchar Pero la resonancia. A mí me es que parece, me recuerda mucho a los coros gospel. No sé si sabéis lo ajá, que es el coro gospel. ya, pero yo creo sí, que sí, sí, en la obra de Es un Tolkien está poco muy esto. relacionado con la música. Acordaos de cómo se crearon, cómo se Claro. sí, la creó. verdad, sí, La sí, Inulinda lee música Claro. y luego aparte que en cierto modo científicamente tiene sentido, que cada material, cada composición química tiene una estructura diferente, vibra diferente, Mm. ujú. resuena diferente, tiene una Sí, vibración diferente. pero bueno, yo lo veo como algo gracioso. No se me hace gracioso Sí, ver no, a ver, una especie de tampoco es coro posible, gospel de ¿no? nana. Hombre, a mí me parece algo bonito, o sea, que Sí. han inventado algo de la nada y parece bastante tolkieniano o a mí me encaja bastante Bueno, si Y, lo miras por lo que ha dicho Malcolm del tema de la música sí, y la la música. y que creación, se puede relacionar. Ujú, fijaros también que en el inicio de las dos temporadas tenemos esa vibración de la piedra, ese movimiento. Que de hecho yo ya he ujú. visto por algunas webs que cada símbolo que aparece lo han asociado a ciertas cosas Sí, de la sí, sí. mitología Sí, tolkieniana. sí. Tanto en la primera temporada como en esta, todas las imágenes que salen tienen una razón de ser. Yo Ujú. me lo apunté, pero vamos, Bueno, en uno de los primeros, pero sí, sí, sí. A ver. Sale el Balrog, salen, no sé si sale el árbol de Númenor. Creo que sale una estructura como en árbol con la Aquí está. cantidad de anillos, si Sí, no me equivoco. sí, exacto. Salen sí, todos los anillos. Sale una corona con estrellas, o sea, la enseña de Númenor. Sale la puerta de Moria y el Balrog. Es que sale hasta el Balrog, en fin. ya. Bueno, Oye, creo que No, hablando, no, ahora no, son piedras, no balro. Vale. Es pero verdad. si lo secas, acaba convirtiéndose en eso. Claro. Sí, necesitaría un poco de agua para. Y Qué de calor. curioso que necesites agua para crear un Balrog. Da igual. De bueno, en hecho, tú fin. fíjate cuando Gandalf pelea con el Balrog y caen al agua, el Sí, Balrog pasa a ser de barro. sí, exacto. Se apaga, pero continúa ahí. Ahora me has quedado Bueno, la creo que incertidumbre y me va a tocar volver a ver esa escena. Creo que no sé si No sale, saldrá No sale, en ¿no? la extendida, tampoco sale, ¿no? No no sale. sale. Tienes que No. leerte el libro. No, ya me lo leí en su momento, pero Pues bueno. otra vez, hombre, se puede Por incluso leer páginas sueltas. estoy, por deferencia a los episodios de Los Anillos de Poder, he empezado en los apéndices del Señor de los Anillos. Muy bien, muy bien. Ahí Así, está. Porque así. si no tienen nada que ver. Ya, Pero, pero se inspira. Se inspira. Bueno, y hablando de Disa y de Balrog, pasa una cosita que da un poco de yuyu, ¿no? Bueno, yo Sí, supongo que es el Balrog, no sé lo que opinaréis vosotros. Se mete en una Sí. caverna sí, detrás sale una, de... exacto, sale una vibración ahí, como que llega Sí. algo ahí, Bueno, que ella algo emite está primero una despertando. y luego Sí, como ella que emite vuelve. el coro gospel y luego a buscar la piedra afinadora. le llega sí. de vuelta ese despertar de algo de la profundidad. Está Ciento, un poco ciento, como la película, un poco, ¿no? Despierta algo en las profundidades. Entonces, vamos, todos sabemos lo que hay ahí dentro.
Aunque Sí. parece un poco, también me ha recordado, como es en el agua y eso, al guardián, ¿no? Al guardián del agua. Es que eso iba a decir yo. Mm. Claro, todo el mundo piensa en el Balrog Oye, porque es sabemos verdad. que el Balrog está ahí, pero de repente te lo muestran en el agua y dices, El agua. ¿no será el guardián del agua y no será que todas las criaturas malignas que están cerca de Moria están despertando? Es que No también te digo sabemos. una cosa, Bien visto. Sí. si no me equivoco, cuando en el Señor del Anillo llegan a una zona que está la tumba del rey de Moria, Balin. del enano, Sí. es uno de los enanos que estaba en la compañía de Bilbo. De Hobbit, Thorin. Bilbo. Es Sí, decir, que el tema de que el Balrog extermine a todos los enanos y todas esas cosas tiene que ser mucho más adelante, ¿no? No puede Será. ser ahí antes de la creación del anillo único y todo eso, porque Bilbo tenía ya el anillo único. El daño de Durin, que es el Balrog, está ahí ya. Entonces, pero no Sí, lo pero que lo sabemos. descubran tiene que ser más tarde, entiendo, ¿no? Mm, No sé por qué, es que ¿no? es que no sé, cuando el daño de Durin, no sé qué número es. No sé si es Durin III o Durin IV. Ya. Tendría que mirarlo, la verdad, lo tengo que Como mirar. aquí se inventan muchas cosas, podría pasar perfectamente que aparezca, luego desaparezca. Es que es eso, por la compresión temporal y los cambios de orden de los eventos, lo pueden poner cuando quieran. No, claro, pero también como dice el Dario, que a lo mejor aparezca y luego, pues, yo qué sé, lo tiran a un Sí, pozo y ya se olvidan de él hasta que vuelva a aparecer. podría pasar algo así. Hmm. Técnicamente eso es algo que no veremos, ¿no? La destrucción completa de Khazad-dûm. Sí, yo creo que sí que la veremos. Sí. Sí. O sea, La la veremos. conversión de Khazad-dûm en Moria, en el Pero eso abismo estamos negro. hablando de 1000 años después, posiblemente. Ya, pero como son 5 Eh, temporadas, puede ser, ¿eh? Pero, Porque es la segunda edad. pero ten en cuenta, 1000 años después, a ver, para que te hagas una idea de la compresión temporal, los anillos de poder y la guerra de los anillos de Eregion contra Sauron ocurren sobre 1600. La forja de los primeros anillos es 1500, 1600, no sé, en 1600 algo se acaba la guerra. La caída de Númenor y el hundimiento de Númenor es en el 3200, ¿vale? O sea, compresión temporal. Compresión temporal es decir, 1500 años, 1800 años, no importan. Lo ponemos todo junto, pasa todo al final de la segunda edad. Punto. Que son en años de enano, o sea, de elfo. Como los años de perro, pero al revés. Sí. Habría que hacer una conversión, una tabla de conversión. Vamos a ver si... Sí. Entonces dices, pero es que esto no pasa antes. Ya, es que me da igual. Es que No, lo es han, que a eso lo hay han que cambiado. dejarlo al La premisa hay es que que lo han dejarlo al cambiado margen. todo. Sí, el tiempo hay que dejarlo al margen. O sea, pasa todo ahí comprimido en la segunda edad y ellos lo ponen, ordenan como quieren. Entonces puede pasar perfectamente que se destruya Khazad-dûm antes que Númenor o a la vez o no lo sabemos cómo lo van a hacer. Vale, Ujú. lo tengo claro. Una cosa, aquí en esta escena que estamos hablando de la aparición de la criatura o de que se ha despertado algo y tal, vendría cuando vemos cómo se está corrompiendo Durin, ¿no? Sí. Con el anillo. Sí. Le llega Justo, con el anillo ese radar que le da ese poder de ver el oro que hay debajo. Incluso dice el porcentaje, hemos sacado un 1% de todo el oro que hay. a ver, Y encima en les el exige original, a los demás reyes oro por los anillos también, ¿eh? Y les exige sí, Pero eso es exacto. parte No, del porcentaje que le falta. eso está muy bien. En el original dice que apenas hemos sacado un dedal. O sea, pero vamos, Bueno, sí, dice un dedal, sí. Pero sí, bueno, que sí, no sé qué lo que viene a mostrar es que exacerba la codicia de Durin, que nunca había sido así. Y se ve como el anillo tiene ese influjo y dice, ¿pero quién puso esta ley de no cavar? Y dice, la pusisteis vos hace décadas, señor. Y dice, nada de eso, vamos a cavar cada vez más hondo. Y es que es justo eso, cavaron, son esas palabras las que se dicen en la novela, dice, cavaron cada vez más hondo hasta que sacaron al Balrog. Y bueno, el momento este en el que Durin se mira la mano y no ve el anillo. ¿Dónde está el anillo? ¿Qué has hecho con él?
y está confuso y dice, señor, os lo habéis quitado. O sea, todos esos pequeños detalles me gustan muy bien cómo retratan esa influencia maligna. Que no sé yo si esa parte es influencia del anillo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que yo dejo el móvil en un sitio, tal, y mi móvil, ¿dónde está? Lo acabo de ver. ¿No tienes ningún anillo élfico o enano? Igual si dejas el anillo encima del teléfono se vuelve invisible. No podría ser. Bueno, pues muy bien. Entonces, por cerrar ya el tema de Moria, la aparición del Balrog, según Tolkien, ¿es con este rey o con su hijo que conocemos? Yo creo que sí. Y además, Moria, ese nombre se empieza a usar justo cuando la guerra la guerra de los anillos de poder, la guerra contra Sauron, porque los enanos cierran Khazad-dûm a cal y canto, y entonces los elfos lo pasan a llamar el abismo negro, porque ya... No, claro, es que si los enanos no cierran eso, es que todo el que se quede ahí dentro moría. Por eso. Moria. Ahí, ya está. Bien, saludamos también por aquí a Elena Micelén. Muy buenas. Buenas noches. Hola. Nos comenta algo muy interesante. Yo la banda sonora la adoro, esta banda sonora. Estoy disfrutándola como un enano. El tema de Khazad-dûm se oye en la banda sonora de la segunda temporada. Suena muy trágico, suena como un exilio, nos comenta Elena. Y el tema de la primera temporada de Khazad-dûm es más épico. Cierto. Igual aquí vemos un revés para los enanos. No sé si un exilio, pero sí algo nos van a mostrar seguro. ¿Se masca la tragedia ya? Sí. Se trasca la magia. Sí. Algo de eso. Vale, pues si no queréis comentar nada más respecto a este tema, este momento, pasemos al siguiente. Ya nos A van mí, quedando yo poquitos. quería comentar que me hace mucha gracia la piedra de esta de afinar. Ah, O sea, es que el concepto me ha gustado, no sé. Porque A mí ya lo- si tú juegas con el resonar de las piedras y tú quieres saber cómo resuena cada piedra, por lo mejor en esa piedra hay varias y ves cómo vibra una u otra según el tono que ponga o algo así. el No sé, me imagino. tipo diapasón o, exacto, tener una referencia ahí. La verdad es que está chula. A mí me supo muy mal que son 150 monedas que se van a la porra. Se las acaba de gastar y se rompe a la primera de cambio. Ya. Hay gente pero que sí. se gasta 300 euros en cenar una noche y eso se... Pero Sí, al ¿quién no? día siguiente lo Eso, al final es mierda. lo sacas. Oye, volviendo al tema de los enanos, cuando está el rey ahí diciendo cavar aquí, y el hijo le dice que no, ¿cómo vamos a cavar ahí? Y eso es un muro de contención, que no vamos a cavar. Y ahí parece Manuel y Benito, ¿no? ¿No se recuerda un poco a Manuel y Benito? Menudas referencias. Jolines, a mí la serie consigue Que no, poner que hay un muro de contención. más... Me hubiese gustado que fuese más Manolo y Benito todavía. Sé que la gente se hubiese echado las manos a la cabeza, pero maravilloso. ¿Te imaginas los dos? Sí, sería la hostia. Hostia. Yo me quedo con la escena esta en la que se ve otra vez, o que ya lo hemos comentado anteriormente, se ve la luz y se ve al rey Durin que lo ilumina y lo está enfocando entre la oscuridad. Esa escena, ese fotograma es muy... Sí, que está dando el discurso de que ya ahí está como... Que tiene su propio sol, ¿no? En la esquina. Sí, un Sí. poquito borracho de poder y dice, ahora aquí yo puedo traer el sol a mi casa. Y eso, incluso cuando su hijo le dice, ahí abajo hay me gustan mucho las palabras, porque también están sacadas de la novela seguro. Dice, hay un mal sin nombre, antiguo y poderoso. Y el padre le da igual, el padre está como bajo los efectos de una droga. Quiere money. Está feliz y le devuelve el collar de heredero y le da las gracias por... fuiste tú el que tuvo la iniciativa de aliarse con los enanos. Y no escucha ya. O sea, Eso lo Pero es escuchará que muy bien. al final
al final el anillo de los anillos de los enanos causaban ese efecto. O sea, yo recuerdo que decía eso específicamente. Los 7 enanos sucumbieron a la codicia de los anillos y no se supo más de ellos. Pero es que los Fíjate, enanos realmente, como los pinta Tolkien, y si no me equivoco, me corriges, tío Ganji, son codiciosos un poco, tienen un alma un poco codiciosa ya de por sí. De hecho, es la única característica falente, por eso el anillo puede atacar esa única, digamos, abertura dentro de su comportamiento, dentro de Como su un esencia. catalizador, Es casi, lo un único que puede, sí, es lo único que eh, puedes alterar dentro de esa fuerte personalidad que de por sí ya es la raza de los enanos. Entonces, Claro. ese es el gran poder que emite el anillo sobre, y en este caso, los enanos. Exalta, eleva, sube el La ecualizador debilidad, de la esa gran forma. debilidad La gran debilidad de los enanos es ese de esta aprecio raza, que tienen por su minería. por Entonces, lo que brilla. correcto. Pero eso es un poder que radica en Sauron y que está expandiendo no solo a los enanos, a Celebrimbor también le está aprovecha la debilidad de cada uno. claro, aprovecha la debilidad de cada uno A Celebrimbor y a la elfa de Celebrimbor. y a la elfa también. Sí, La eso lo otra, hablamos. que no Sí, sé quién es. Ahora llegamos ahí, ¿no? A esa escena es, de... es Sí, la, sí. es la escena preferida De este del episodio. episodio. A mí lo que me preocupa un poquito es ese tipo de, como decía el tío, un poquito de condensación en temas temporales, porque pues no estamos anunciando pero y sin haberlo visto, creo que sí, obviamente todos estos sonidos que vemos en esta cueva, aparte de eso, voy a hacer paréntesis, la manera en que llegan, ¿no? En un mercado persigues una piedra y encuentras casualmente, precisamente para que funcione el guión, una puerta que nadie más había visto, quién sabe con cuánto tiempo, y que básicamente en 3 niveles, porque no le puedo poner que tenga más de alto, te va a conducir a unas catacumbas o baja la mina esta. Nadie vio la entrada en un mercado. Si quieres me los pones detrás de un, no sé, una montaña, pero tendría que ser en toda la mitad del mercado. Ningún enano había encontrado esa puerta. No me jodas. Es que eso lo encuentra otro enano y te monta ahí unas termas y un spa que no veas. No, No pero me es que jodas. Creo que yo he visto o sea, he visto barrios, conveniencias de guión y esto. Sí. yo he visto barrios malos cerca del mercadillo, cerca del tal, y es como, bueno, está ahí, sabe, la gente sabe que está ahí, es algo que da miedo y la gente no entra, ¿no? Pues lo Sí. mismo. Bueno, Una No, cueva chunga, la gente no entra. se entiende, Serafo tiene razón. Podían haber alargado quizá el plano 45 segundos y que Disa hubiera andado por unos No me pasadizos. puedes no hace falta que acceda, que veas cómo entra en ese pasadizo y en la siguiente toma que vuelvas a Khazad Dûm ya va toda llena de suciedad, que lleva ya un buen rato y llega ahí, vale, pues igual. Pero no puede ser Sí. tan Hubiese casual, sido es decir, demasiado cómico que Nisa tenga persiguiendo ese una tipo de... pelota. No, hay que tenga ese tipo de situación y que en serio en medio de la plaza de mercado y nadie más la ha visto, o sea, los enanos que... No sé, la verdad es, te repito, he visto conveniencias de guión en historias todavía más sencillas, infantiles y demás, y esta, me parece que ahí sí ya la cosa como que Pero ponerle voluntad, ¿no? O sea, quieres yo creo que desarrollarlo, pero... No. tiene una explicación, Serafo. Es Ah, sí, sí. ¿cuál? Claro, te metieron lo de Galadriel y el barco y cuando se echaba a nadar y tal en la primera temporada para que luego cualquier otra cosa te pareciera Posible, factible, real, normal. encaja. ¿Cuál calzador? ¿Por qué calzador? Sí, perfectamente pasa. Normalmente lo dice, evidentemente. Y lo otro, ya para cerrar un poquito, es que obviamente toda esta situación está sucediendo en la segunda mitad de la Edad Media y cuando cae, obviamente, toda esta tragedia con el Balrog no pasa sino hasta la segunda mitad de la tercera edad del Sol. Entonces creo que ahí es donde no esperaría que se lo saltaran tanto, a pesar de que ya he visto que son viajes que deberían durar una semana, pasan en una transición, ¿no? La pongo en la espalda y ya estoy al frente del puente donde caminaron, ¿qué? 10 minutos, debo entender, pero que en realidad deberían ser kilómetros que te tomaría por lo menos 2 semanas, 3 semanas. Y a pie. Correcto, eso te digo, te van recorriendo, caminando, y pues no, o sea, hay cositas que realmente se saltan. No necesitamos exactitud física, pero en algo donde tiene algo de coherencia o queremos darle un poquito de viabilidad, de factibilidad, creo que aquí te estás cogiendo también las cosas muy libremente, y una puerta en mitad del mercado es ridículo, con todo respeto, es Además que ridículo. se podría hacer más sencillo, o sea, con el mismo concepto, se le cae la pelota y en vez de que caiga por una puerta y por una escalera que llega a un sitio oscuro, no,
se queda encajada en una grieta. Y ella dice, uy, esta grieta antes no estaba aquí en mitad del mercado. Empieza a seguir la grieta Claro, como y toca el llega muro a de esa contención. cueva. No Y por lo sé, en menos, Alicia en el por lo País de menos las ya. Maravillas, por lo menos persigues un maldito conejo. Aquí, ¿qué pasa? No. Aquí Es persigues ridículo. 150 monedas. No puede ser. ¿El qué? ¿Que no lo he oído? Que persigue 150 monedas, que es lo que le ha costado vale, es verdad. el cristal. Eso es mucho para un enano. Como dice Joe Jerez, nadie da Durin a 3 pesetín. No. Ahí está, es que sí. Por cierto, Serafo tiene toda la razón. Es Durin, yo no lo sabía. Yo me sonaba, pero claro, los guionistas habían conseguido que empezara a dudarlo. Claro que es la tercera edad porque es Durin sexto. Es Durin sexto el que mata el Balrog. Sí, nieto. O sea, el Y, nieto de Durin cuarto. ajá. Entonces, eso pasa hasta la tercera del Sol, y eso es casi la mitad porque incluso cuando arranca la tercera edad todavía es prominente, todavía sigue siendo... Aquí el que está sufriendo todo el rato es el Balrog, joder, está ahí metido y no le dejan en paz. Es que normal que al final se carga... Claro, todo estaba lo que durmiendo. Está 6.000 años ahí medido, sube, baja, dejarme dormir. Y vecinos que en obras todo el rato no hacen más que ruido y ruido. Venga a picar y dejarme en paz. Me empiezo a entenderlo. Bueno, aquí ya vemos los 7 anillos, no sé si lo hemos comentado, ¿no? Y aparece ese tema musical que da un poco de recordatorio al Señor de los Anillos, a la película. La puerta que también tiene las 7 coronas, sí, representando a los 7 reinos de los enanos. Sí. Está muy bien. No sé qué os han parecido los anillos, bueno, aparte de que según... Yo, como decía Jota, la piedra son de qué, ¿no? O sea, no eran simplemente metal y ya, no eran simplemente aleaciones y ya, las piedras son de qué, pero como no soy forjador, mejor no opino. Bueno, yo creo que es pura estética y ya está. Una licencia artística. Claro. Sí. Yo lo he visto un poco en anillo. Claro, cómo no. Tiene su aquel, sí. Lo que sí que quería decir es que todo esto queda muy bien y creo que vale la pena darse cuenta que es porque están siguiendo la historia. Y cuando adaptan realmente lo que es la obra de Tolkien, les sale algo redondo y algo que está muy bien y que cuadra y que gusta. Es una lástima que no lo hagan más. Bueno, hablando de los anillos, yo he oído por ahí comentarios de que el anillo de Nenya, el de Galadriel, es que parece que el diamante se vaya a caer. O sea, está cogido así. Qué poca fe en Celebrimbor. Qué poca fe en Celebrimbor momento. Celebrimbor, con esa mente tan fuerte que tiene, ¿no? Infalible. Personalidad. Totalmente cerrada. Muy bien, ¿no? Sí, claro. Impenetrable. Influenciable, ¿no? Y esa fortaleza. Ese vigor, Luego se mete con los humanos. Integridad mental que tiene. Tenían que apurar mucho la daga de Galadriel. Hace 3 capítulos lo mueves hace 3 capítulos lo mueves con dos naranjas, ese tipo no, o sea, no, y es lo que más dolía, creo que lo estábamos analizando en uno de los capítulos anteriores, donde sobre todo personajes con cierta actitud que conoces en la obra, tengan un bajonazo, un destilado, un blanqueamiento tan severo en su manera de actuar o de pensar. Como les decía en algún momento, siento que es más facilidad del guionista, porque para una mente como la que demuestra ser Celebrimbor, debería tener todavía un poquito más de trama, ingeniársela más, rebuscársela todavía más a Nathan, que no simplemente hacerse a la derecha y calentarle el oído. Pero eso implicaría que como guionista tendrías que buscar algo muchísimo más elaborado y de pronto no, porque tengo pereza okay. Entonces ahí es donde se queda corto y es más fácil bajarle las características al personaje que no buscármela yo en la mente a ver cómo realmente la trama me lleva a que Celebrimbor sea influenciado. Repito, no simplemente porque... Totalmente de acuerdo. Sí, no porque me coloco una peluca supremamente postiza a 3 kilómetros, se nota que es postiza, pero más aún, sobre todo con
son fundamentos que son eso, ponerme al oído izquierdo y calentárselo, y a punta de rumores que Celebrimbor está siendo influenciado. ¿Y dónde queda la mente maestra? ¿Dónde queda la característica que tenía como elfo? ¿Dónde queda su gran sabiduría? Pues me la paso por la falange, porque es mejor bajarle las características a los personajes y hacer un guión simple. Ha quedado clarísimo. Ya que estamos en Eregion, Estamos en pues, Eregion, sí. Vamos a la pues- escenita de la desaparición de la elfa. Ah, sí. Ya ¿No? te digo, Ahora. a mí sí, a mí me gustó mucho. La verdad es que soy muy simple y la primera vez no lo entendí. O sea, no entendí qué estaba pasando cuando. Yo tampoco. Aunque no, luego dices, pero si es evidente. Pero un momentito antes. Esto viene a raíz de que Anatar le dice a Celebrimbor de que hay que forjar 9 anillos para los hombres. Para los hombres. Este dice que no, y más o menos Sauron le dice, vale, pues no pasa nada, que ya me encargo yo, no te preocupes. Y se baja a forjarlos el jodido. Claro, yo lo hago. A ver, Le falta dar unas collejas así como en Benny Hill, el calvo ese que salía. lo que decía Serafo, es verdad que han rebajado mucho a Celebrimbor. En este capítulo le han dado un poquito más de margen, se ha plantado un poquito al principio, pero claro, él creyó en las palabras de Anatar. Él le dijo que era un enviado de los Valar, que venía del oeste. Así que si esa criatura te dice, pues voy a forjar los anillos, Pues Es como si te baja Jesús y te dice como si te haces unas pistas, hay 4 quesos. El extraño que conozco hace 15 días, que me ha dicho que vamos a aprender hornos, fundamos, no pasa nada. Es que eso, o sea, yo ver, creo. Bueno, habla así. No, que él lo cree para hacer los anillos de los elfos. Lo cree para hacer los anillos de los enanos y así conseguir Mithril. Pero cuando le dice, tienes que hacer los anillos de los hombres, le salta el racismo, porque no hay inteligencia, no se pasa por inteligencia de me está engañando. Es porque yo a eso no les ayudo. Eso que se mueren, que se mueran y ya está. Sí. Pues sí. Pero hombre, si la primera edad nos ayudaron un montón contra Morgoth, ¿qué coño van a ayudar? Pero nos ayudaron 4, luego había 50.000 que estaban con los malos, o sea que no. Además, los que ayudaron son los que se fueron a Númenor, así que. Bueno, pues vamos a esa escena que queréis que os gusta. Sí, nada, empiezan a moverse cosas, pasan algo raro en la fragua y empiezan a moverse las herramientas solas, el fuego se aviva. Celebrimbor entiende lo que está pasando enseguida. Y la segunda vez que vi la escena, él cuando ve como el martillo de repente se levanta por los aires y va viajando por el aire, él se da cuenta que es sujeta la mano que no puede ver y le quita el anillo pues a su ayudante principal, que es Mirdania. No se han calentado mucho la cabeza en buscarle un nombre, porque Mirdan es orfebre. Así que, pues, Mirdania. Dice, pero la terminación IA no es élfica. Me da igual, Mirdania. Ah, vale, pues Mirdania. Así suena femenino y a que es una mierda. Exacto, es un poco peligroso ese nombre. Pero a mí ahí lo que me hace mucha gracia es cuando aparece y dice lo que ha visto, ¿no? Sí, es genial. Ha visto un montón de sombras, o sea, más o menos lo que ve Frodo, ¿no? Las películas cuando se pone el anillo. Sí, está en sombras. Y he visto un ser con la piel de fuego. Vale, que de todos apestaba los que a estamos muerte. aquí, ¿quién es más probable que sea? A Sauron. Ya, no, claro, ¿quién es más probable? Ella no lo sabe. Pero ¿quién es más probable de todos los que estamos aquí que sea el ser con la piel de fuego? Si hay una persona de los que estamos aquí que no es que ha venido, que es un enviado de no sé dónde, que sí, que de los dioses y lo que él diga. Vamos, yo lo veo de ya, no, pero ella no piensa que a la criatura que ha visto es alguien que puede ver en el mundo real. Piensa que puede ser una especie de fantasma que esté ahí. De hecho, Sauron luego lo refuerza cuando le come la oreja y le dice que Celebrimbor tiene como... Sí, le dice que ha visto a Celebrimbor.
Claro. porque ha Celebrimbor sido está vulnerable corrompido, la ¿no? sombra. Y todo el Sí, rollo, sí, Sí, pero sí, que sí, sí, sí. me parece absurdo. No, Yo a creo que mí es- me No, yo lo parece veo bien. ingenioso cómo va manipulando a unos y otros. Eso yo, como soy simple, no necesito cosas más complicadas y me parece ingenioso cómo va eso engañando Ya, pero a... yo en ese momento lo veo blanco y en botella, que de la gente que está ahí, el único extraño es Anatar y que se crea que es Celebrimbor el que tiene la piel de fuego. Sí. Lo veo absurdo totalmente, pero bueno, a ver, es el guión. A ver, Y en ese caso yo lo me que entiendo que gusta, también los que lo- anillos, dime, los anillos, Anatar y Celebrimbor son los que saben cómo funcionan internamente. Los otros están ahí de aprendices que le dices forja aquí, pega aquí, calienta aquello. Entonces, claro, no sabe exactamente qué función tiene el anillo. Sabe que es poderoso, pero no sabía ni que la hacía invisible, ni qué es lo que puede mostrar. Entonces Anatar le dice, no, es que lo que te muestra es a Celebrimbor por pecador. No te muestra el que es diferente. Y ella, que no tiene ni idea, dice, pues será eso, sí, porque es que él que lo ha diseñado. ella que tiene 4 años, pues se lo cree. Pero más La tiene que el otro. la babita por Hombre, aquí, pues se lo cree. además, te dicen, si a ti te dicen que, ay, le tienes un aire a Galadriel, pues claro, ya se derrite la elfa con el Sí, Anatar. se derrite con el peluca. Pues como dice Joe Cherez, Anatar ligando con la elfa y pensando, esta noche forjo seguro. No, pero Ya verás tú el anillo. el detalle es muy bueno porque dice, cuando la luz del fuego se ha reflejado en tu pelo, hace referencia a la melena de Galadriel, que es legendaria en el mundo tolkieniano, y nadie tenía una cabellera tan hermosa como la dama Galadriel. Eso por un lado. Y Que te lo luego por diga otro, Gimli. exacto, efectivamente. Y luego por otro, le está diciendo, te pareces a Galadriel. Y él, Anatar está pensando, a la que engañé durante toda la primera temporada. Y a ti te me estoy camelando el triple. Igual. Es una aguililla, el Anatar, Sí. Sí. Que aquí tenemos lo mismo que con el pelo de Galadriel, con el pelo de Balkan. Oye, por cierto, hablando de esto Ejé. que estamos hablando, aquí no hay sexo, No hay una gota, No, es que en Tolkien no. Ah, no te decía hay- aquí en el directo, perdona, no. Eso en no, no, el, lo digo- en el lo off digo the en record. YouTube nos serio. pega. No, Eso es eso para Lo los digo de en récord. serio. Eso es para los Eso de no No es hay de récord. no hay ninguna Si no hay hacemos ningún eso, YouTube nos acercamiento No. romántico, no hay nada. En las películas sí lo No. hubo, aquí no hay nada. En la película Es raro. en la Hombre, película que hubo. como que hubo Arwen y Aragorn, no es un acercamiento romántico. No, Owen y pero Aragorn, acercársele a llorarle en yo no en estoy la hablando cara, de no es sexo, como. estoy hablando de Sí. relaciones románticas. Aquí Sí, es Pero a ver, raro que no haya romántico. nada de estaba momento. en la primera temporada estaba Arondir y Bronwyn que se dan un beso, ¿eh? Después de 4 capítulos creo que fue, pero se llegan a dar un beso. Que Bueno, aquello pero era... Pero es de que momento no hay piensa que, nada. por ejemplo, Frodo y Sam todo el tiempo que se tiran juntos y no se besan. Ay, Está la sí. cosa. Más de uno lo esperaba, ¿eh? A ver, lo único así romántico que pueda haber es entre Isildur y Estrid pero no, yo no le veo mucho futuro, la verdad. No, porque acaba de encontrar a su marido, o sea que. Es prometido. Bueno. Aún no se han casado, aún no hay papeles firmados. Pero es que ahí la parte de relaciones románticas. No, esa parte de la segunda edad no me la conozco mucho. Pero sí sé, por Pero por ejemplo, eso que la mismo, primera edad tiene a Beren y Lucien y todas esas cosas. Y aquí, pues, no sé lo que habrá, pero. tienes al Darion Erendis, o sea, hay muchas historias de Sí, Tolkien en la románticas, segunda sí. pero me refiero que es un recurso muy utilizado en las series y seguramente lo verán a utilizar. Ya veremos por lo que harán. O sea, no van Yo a creo ir que aquí, no lo van a esto. gastar. Sí, Eso lo han para gastado, Juego de ¿verdad? Tronos. Lo han gastado ya. relaciones románticas sí, tiene que salir Celeborn, porque ya lo han nombrado y está vivo. Entonces,
yo creo que veremos algún tipo de historia porque reaparecerá o se volverán a encontrar en una próxima temporada. No sé si la tercera o la cuarta, pero vamos, Galadriel y Celeborn tienen que salir. Mira, por aquí, Elena nos hace una pregunta bastante interesante. Que no recuerda exactamente, se supone que en la serie solo Celebrimbor sabe que Anatar es el enviado de los Valar. Bueno, eso es lo que le dice Sauron a él. ¿Quién se supone que es Anatar de cara al resto del taller, de estos ayudantes, estos elfos? Un consultor externo. El Señor de los Dones, básicamente, porque es lo que dicen abiertamente. Pero les dice que es un enviado de los Valar, le dice a los compañeros que están ahí con... No sé, no, yo creo que no Según preguntan y nadie dice nada. Dice, pues muy guapo y muy alto y muy sabio. Y Si en vez de guapo y alto fuese gordo, sería el señor de los donuts. Sí. muy bueno, ¿eh? Ese hay que apuntarlo. Ha subido. Ahí Pero ese lo está tenemos- compensando a Joey Chérez. Ese lo tenemos en el capítulo anterior. Sí, el Bombadil. Sí. El bombadín. Que además es que es Bombadil, o sea, es bomba. Muy bien, niños. Sigamos con... Hemos pasado la olla de la forja, de los anillos. ¿Creéis que este anillo que se ha puesto la elfa, entiendo que será uno que llevarán los hombres, pero tiene esa relación intrínseca con el anillo único, ¿no? Que lo hace invisible. Bueno, es un guiño. Eso también lo hacían los anillos de los hombres. Sí, también lo Los hacían. Nazgûl, Sí. Nazgûl empezaron por hacerse invisibles poco a poco hasta que ya fueron completamente invisibles siempre Sí. y supeditados a Sauron. Y Gandalf, cuando habla con Frodo al principio del Señor de los Anillos, dice que hay muchos anillos de poder y como que da a entender como que se hicieron muchas pruebas o que hay muchos por ahí y muchos anillos mágicos y algunos vuelven invisibles. Por eso él tenía la duda, él no sabía si el anillo de Bilbo era realmente el anillo único o no. Ahora cuadra todo. Muy bien. Y además la diferencia entre los anillos élficos y estos es que en estos, por ejemplo, al estar Sauron metido directamente en todo el tema de la forja, pone parte de su poder en estos anillos. Entonces, por eso también entiendo que lo vean a él como una figura de fuego y el resto como oscuro, porque al fin y al cabo una parte del poder de Sauron el que está manifestándose en ese anillo. Claro, Se nota que cuando está forjándolos está hablando y está diciendo unas palabras, ¿os acordáis? Y lo deja caer él ahí, magia. el material. Sí. Por cierto, yo creo que el supuesto error que ocurre y que causa todo el incidente con Mirdania, yo creo que es el propio Sauron lo provoca adrede para involucrar a Celebrimbor como diciendo, ay, es que mira, nos ha salido mal, necesitamos tu ayuda y tus sugerencias, que el otro les va a decir, no, tenéis que hacerlo, y se calla y dice, ay, es que si nos ayudaras, pues nos ahorraríamos muchos, y lo que quiere es eso, involucrarlo también, porque no creo realmente que Sauron, que un maya necesite, por muy elfo que sea y muy maravilloso que sea, aunque bueno, en el Silmarillion se dice que, que las gemas que forjaban los Noldor eran más hermosas que las naturales. Que se supone que las había hecho Aule. O sea que... ¿Te refieres a los Silmarils o en general? Todo? En general. Porque todos... Bueno, sí, prácticamente todos los Noldor sabían o podían forjar de la forja. gemas. De hecho, es muy curioso. Las tiraban al agua. Sí, al principio las tiraban a las fuentes para que hicieran bonito. Pero cuando lees sobre el estandarte de que lleva Aragorn, que despliega en la batalla de los campos del Pelennor, tan famoso, el estandarte que le ha regalado Arwen, dices, Arwen ha bordado el estandarte.
Sí, pero no es que lo haya abordado solo. Hay un momento en el que dice, y brillaban unas estrellas que eran gemas y que las había forjado directamente Arwen también. Y dices, jolín, ¿cómo se nota que tenía parentela Noldor? Se da... todos los Noldor tienen una habilidad artesanal para esto que se sale. Adelantándonos un poco en el tiempo en la historia de Tolkien, no sé si estoy equivocado, ahora me lo diréis. No hagamos spoiler, pero has hablado de estandarte. ¿Creéis que vamos a ver el estandarte de Celebrimbor? Sí. ¿Sí? Bueno, el estandarte de Sauron. Sí, pero me has entendido. Sí. Vale. Espero que lo hagan por ordenador, si no el actor va a sufrir un poco. Un poquito. Bueno, los que hayáis leído los libros y sepáis de qué estamos hablando, no tendréis duda. Y si no, sigamos viendo la serie. Que lo dirán. Qué horror. Sí. Vale, pues nada, siguiente escena vemos a Durin que viene a hablar también. Estos son momentos rápidos de voy un momentito a Eregion. Espérate que me voy otra vez voy a teletransportarme. Sí. No, es como el vecino que cruza el patio y dice, oye, ¿tienes un poco de sal? Penny. Oye, el anillo este que me has regalado que está haciendo cosas raras. Sí. Pues, buenas. Celebrimbor. Mira, por aquí Joe dice que cree que no lo vamos a ver al menos explícito. Pues sería un puntazo, pero bueno. No, como está connotada, de hecho ahorita tocábamos el tema de evidencias en intercambios o relaciones sexuales o demás, creo que esto ya intervendría en una situación un poco muchísimo más alta de lo que la media de la serie está proponiendo. De hecho está buscando más bien que sea factible, sobre todo para generaciones que estén antes de los 13, 11, 12 y cosas como estas tan evidentes, ver un cuerpo empalado, pues no creo que se vayan a demostrar. Si les di con esto spoiler, pues lo siento mucho, pero creo que hablando de manera concreta no van a mostrar a alguien empalado para decir que este es el estandarte de Sauron, no. Molaría, pero... Mira, por aquí Ignacio Llopis nos dice que tampoco cree que lo muestren. Sería muy desagradable y bueno, buenas noches, por cierto, sí, cierto. Si el director fuese Alex de la Iglesia, pues sí, seguro. Pero no. Sí, seguramente. Guillermo del Toro. Podrían hacer una mismo Bayona podría hacerlo, pero creo que la manera en que de pronto están haciendo la historia y como se pretende llevar, que es la de captar a gente, nuevas generaciones, creo que no les convendría mucho. Yo esperaría, de hecho, cosas que se van poniendo más oscuras cada vez que avanza dentro de las temporadas o dentro de las películas, pues fue el mismo Harry Potter y se planea que también esa dinámica vaya creciendo, capaz que puede llegar a tocarlo, pero por ahora, como se está planteando la serie, creo que no se van a tomar el riesgo de hacer cosas tan explícitas o de esa manera. Puede suceder incluso en un segundo plano, en sombras, a contraluz, una cosa así, pero algo explícito, un primer plano viendo un cuerpo empalado, no creo. Fíjate, creo que cuando Galadriel tuvo una de las visiones de estos de futuro, ¿no se veía también a Celebrimbor así contra un árbol o algo así? Sí, lo clavaba. Sí, tuvo una visión, tuvo una pesadilla. Al ser algo onírico, dices, bueno, vale, pues, y sí, era desagradable porque salía él y realmente le salían una especie de estacas, era que lo empalaban. Tienes razón, eso yo no caí, pero sí, era bastante fuerte. En verdad ya nos lo han mostrado posiblemente. Pero pero al ser un sueño dices, bueno, no es real. Que quizás sacan alguna escena gritando de un plano cortado, un plano medio, pero, o sea, como que vamos a decirlo, si vamos a tener tripas por fuera, no creo. No, gore no. Damos la bienvenida también a Dale el Exterminador. Saludos. El Exterminador. Aquí está tu competidor, J. A ver. Anatar va a dejar a Celebrimbor en la estacada. Pues JB también lo deja. Te están superando, ¿eh? O sea,
Están ahí. Se han liado el mal Hay aquí. una Y yo competición. siempre lo digo, yo no suelto las tonterías por competencia ni para haceros reír, es que si no las suelto me sale aquí un bulto en la cabeza y me da un tumorcito. Esto es Yo esto lo es oro, suelto. Franchute. ¿Tiene gracia? Bien. ¿No tiene gracia? O aguantáis. Pero yo estoy bien. Sí, no, sí. Es un Y placer es siempre. bienvenido, por supuesto. Les dice- Ahí está. Dalek Exterminador, esos Daleks ahí, Doctor Who gran serie. Sí. Angus ¿Ha visto McBride. ahí? Bueno, Angus McBride dibujó como Conan, pues al igual que lo ponen en el árbol del tormento. Así es, Sí, Pues, parecido. Entonces ya llama a la puerta Durin, que Grimbo. Sí, Durin Sí. aparece justo después del incidente este con Mirdania y le pregunta abiertamente, pero ¿vos qué sabéis de este Anatar? Y hay algo que está mal en el anillo y está teniendo un efecto malo sobre mi padre. Y claro, que Celebrimbor pues empieza a atar cabos y empieza a sospechar, pero le pregunta directamente a Tu Anatar, manipulador. al manipulador, y le dice, no, yo no he hecho nada, lo hemos hecho los dos. Por favor. Pues Oye, a mí fijaros que eso esto me es lo gusta, que como dice, no es esto culpa es lo que- tuya. Exacto. Esto es lo que más me gusta de toda la manipulación de este capítulo a Celebrimbor, de lo que hace Anatar. Porque le dice, recuerda que tú has mentido a Gil-galad. Dice, yo Bueno, no. claro, Dice, ¿cómo claro, que no? claro. La Esta es una culpa es carta. Está por La escrito. carta, dice, Está por exacto. escrito, tú le mentiste, estamos haciendo los años en secreto y por eso a lo mejor ha salido mal. Han sido concebidos bajo el manto del engaño y entonces ya tal. Y entonces, bueno, es mí cuando todo le eso me ha convence. resultado muy familiar. Mira que Celebrimbor vio cómo cogió el material el otro, porque lo iba a echar él, el Mithril. Y dice, no, trae para acá. Lo cogió Sauron y lo puso él ahí. Y se le quedó mirando Celebrimbor, pues nada, es que ni así. O sea, ni así sospecha. Pero bueno, Pero es que, escúchame, no yo te en una escucho. empresa, donde he trabajado, llega el cliente y se queja, me dice, este producto está mal, ¿vale? Y vienen a mí, que yo a lo mejor soy el diseñador, y me dicen, esto lo has hecho mal. Y le digo, no, tú lo has fabricado mal. Y así es la cosa, o sea, así O- funcionan las cosas en lo la has actualidad, usado no mal. se han inventado nada. A ver, la reclamación, ¿a quién va? ¿Y quién ha sido el responsable? ¿Y a quién Ya, que como echamos? no tienen hoja de reclamaciones todavía, ahí No se puede No. volver a Amazon ni nada de esto. no se puede. No, Y ahora no, cuando el enano lo denuncia a Facua. Ya verás. Ya verás. no tienen garantía. Bueno, Son y de AliExpress, realmente son del Express. O sea, para cerrar el argumento de Durin y de Celebrimbor, si no tenéis nada más que decir, No. pues pasamos al siguiente momento, que volvemos para terminar a Númenor, a esa veneración, ¿no? A ese momento religioso con los dioses, con los Valar, a los que están celebrando. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues es una ceremonia, digamos, por los caídos para que su alma encuentre el camino al oeste. Y bueno, aquí vuelven a utilizar una frase de las películas o que Jackson ya tergiversó en la última película, en El Retorno del Rey. El supuesto clérigo está diciendo que, bueno, que las almas encuentren su camino a ese país lejano y verde, iluminado por un rápido amanecer. Entonces, eso te remite, si has visto la película, te remite a cuando Gandalf está hablando con Pippin, ya se avecina la batalla final, están en Minas Tirith, y entonces Pippin dice, pues esto será el final, ¿no? Y dice, no. Y Gandalf dice, esto no es el final. Y le habla como del más allá y le describe como pues que hay una lluvia plateada que se abre y entonces ves un país verde bajo un rápido amanecer que
esas palabras están sacadas de contexto y están sacadas del sueño que tiene Frodo en casa de Tom Bombadil, que es una especie de premonición suya de cuando él viaja finalmente a Valinor. Entonces están haciendo ahí un batiburrillo, y dice, bueno, pues ahora voy a hacer como que Valinor sea el paraíso para los hombres. Y dice, que queda muy bonito. Precisamente al contrario, son los elfos los que van allí a las estancias de mando cuando mueren. Sí, es una tergiversación, o sea, Bueno, no que queda es que muy bonito. mueran, es que se cansan de vivir. O se les acaba el tiempo. O los matan. O los matan. Sí, ellos sí, van allí porque allí, digamos, es el único sitio donde el tiempo no pasa, donde no hay el decaimiento de la Tierra Media, ¿no? Pero ya te digo, a ver, hay gente que le ha molestado mucho que utilicen esas palabras porque las estás robando de una película donde ya las han tergiversado. A mí, bueno, no me molestó mucho, la verdad. Me parece... La imagen, al menos, es bonita y cuadra, podría cuadrar. Pues Además, vale, creo pues... recordar que en Númenor es el único sitio donde en los libros hay algún tipo de acto religioso. Sí, eso sí que cuadra. En la torre esta, ¿no? En la torre... Tiene un nombre que al principio Ar-Pharazôn está hablando con su hijo y ven la torre y ven... Sí, había una especie de templo, ¿no? En el centro de Armenelos. Sí, creo Y que no se sé llama. si no sé si en el Meneltarma también, si subían allí a ese monte y hacían algún tipo de... Sí, creo que había una especie de altar o una especie de... Sí. Sí, dice que Melkor se llevó algunos al huerto, sí. Sí, bueno, Melkor construyó uno allí y ya, bueno... Se lo llevó a todos. Hablando de Númenor, podrían, ya que sacan siempre mapas en la Tierra Media cuando van a viajar a un lado, cuando va a empezar una escena en una zona, ¿no?, de la Tierra Media, podrían Númenor también, no cuesta nada. Porque Númenor además tiene forma de estrella de 5 puntas, es curiosa la forma y podrían sacar la forma. No es curiosa, es que esas 5 puntas hacen que en el centro crezca esa torre de la que estáis hablando, que arriba está el altar. Bueno, es un monte. Bueno, sí, es un monte, pero que arriba se construyó luego. Yo por lo menos no he visto que saquen el plano de Númenor. Podrían sacarlo porque quedaría muy bien, la verdad. Yo creo que por lo menos una vez, una o dos veces ha salido así en la cortinilla. Dices, mira, pero es verdad, sale muy poco. En comparación sacan mucho más la Tierra Media. Y la montaña esa, en verdad, se supone que era altísima, ¿no? El Meneltarma. Sí, sería... Supuestamente era capaz de que el pico todavía estuviese fuera del agua y todo. En la tercera edad. Sí, es una leyenda, exacto. Dicen, pues sería tipo el Teide, digo yo. No, Además, es una isla. Es eso. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en este momento, en este sitio? Que viene Kemen con unos soldados a clausurar el santuario, básicamente porque se reúnen ahí con una excusa, pero es porque se reúnen ahí los fieles a la reina y los amigos de los elfos. Entonces, al principio intentan que no haya enfrentamiento, pero al final hay pelea. Y Por mis muertos que no me muevo de aquí, básicamente. Por mí. Sí. Kemen va provocando, rompe una de las figuritas, que era un... ¿cómo lo llama? Una reliquia. Y bueno, hay una... Valandil y Kemen se enzarzan en una pelea ahí que es un poquito difícil de creer que alguien tan enclenque como Kemen esté a punto de ahogar a Valandil, que es un tío que pesará como 20 kilos más. Al final, Valandil tiene en sus manos la vida de Kemen, porque le está apuntando con la espada al cuello. Elendil le da la orden de que le deje vivir.
y le sale caro, porque, hombre, déjale vivir, pero no sueltes la espada, no la sueltes. Porque aunque le había roto el hombro a Kemen, tenía un brazo sano y con ese brazo mata por la espalda a Valandil, que me he enterado esta semana que es el fundador de la casa de los señores de Andunie, o sea, antepasado de Aragorn. Quiero decir el nombre, con el mismo nombre, ¿vale? Sí. Sí, Y luego el hijo menor de Isildur, que es el único que sobrevive, porque Isildur y sus hijos mueren en los Campos Gladios, se llama Valandil también. en honor. Pero este se parece más a la familia de La Roca. Es que clava al actor, macho. Es clavado Es verdad, al actor, sí. pero con pelo rizado. Clavadito. Es verdad, se parece mucho. Bueno, y lo Al final, típico de dejar al malo ahí con la espada y darle la espalda. Un cliché. Sí, es de primero de bueno, no puedes hacer eso, vas a Claro. morir. pero bueno. Que es que al final el papel de malo, Kemen este lo clava. Nunca mejor dicho. Totalmente. Ya veremos qué pasa con este hombre. Bueno, y Bueno. ya nos faltaría irnos a qué pasa con Galadriel, ¿no? Adar y Galadriel haciendo alianza y no te tengo como prisionera, sino como una... Pero Galadriel aquí no sale. Sale en la pelea última al final. escena. Sale en la ¿Cuándo? última escena. Claro. ¿No lo apagué antes? ¿Lo apagaste? Supongo Sí. porque... Te dormiste. Te Contadme. dormiste. Contadme. Sale en la última escena. El orco, precisamente el orco que tiene familia, es el que abre la jaula donde está Galadriel y parece que la vaya a atacar o que Ah, vaya a hacer vale, algo. sí, perdón, sí. Y Adar le dice, no le hagas nada, que no le he traído de prisionera, le he traído de invitada, porque tenemos un enemigo común y nos podemos aliar. Y de todo el capítulo, a mí eso es lo único que me chirría, porque veo a los guionistas, veo a los showrunners capaces de hacer que Galadriel luche junto a orcos. Y a mí eso me revuelve las tripas y no Muy racista por tu parte. me cuadra nada. Es verdad. No te va a revolver las tripas, se las van a revolver a ellos. Sí, ¿El que no te cuadra, tío Ganji? ¿Perdón? que se alíen, que por mucho que Sauron sea el enemigo común, que Galadriel acepte luchar al lado de orcos. Sí, no me cuadraría tampoco. No me cuadra. Es que también llega el otro y le dice, ven que vamos a dar guerra. No, y entonces ya... Pero bueno, como Galadriel lo traga todo. Yo he oído por ahí que el episodio 6 va a ser muy controvertido, que no va a gustar a mucha gente. Posiblemente es esto lo que vayamos a ver. Yo oí que el 7 era la ¿Es el bomba. 7? Y también he oído que el resto de la serie mantiene el nivel del 5, lo cual me parece difícil. O sea, ojalá. Por cierto, que sí que quería mencionar que este capítulo lo escribe un señor llamado Nicholas Adams, que es una persona, es otro guionista diferente de los 4 primeros capítulos. Pues algo se nota, ¿eh? Y Pues lo habrán pagado más o algo. vamos, o tiene más talento, o algo hay. También es verdad que en este capítulo empieza a dirigir Sanaa Hamri, que es la directora que acudió al evento en Madrid, en los Cines Callao. Los primeros capítulos los dirigía una directora que estuvo ya en la primera temporada, junto con Louise Hooper, que Louise Hooper está de codirectora en todos los capítulos. Esperamiento, el 4 también es de Sanaa Hamri. El 1, 2 y 3 son de Catherine Brandstrand, que ya te digo, aparece también en la primera temporada. Por aquí Lina nos apunta, ¿ves? Cada uno tiene su punto de vista y su forma de ver la serie. Y Claro que es lo perfectamente.
Sí, nos dice que la parte final, de que donde todos los orcos tienen pánico, es verdad, tienen pánico de ver a Galadriel solo caminar a su lado, ¿no? Le parece muy, Sí. muy chulo, eso es cierto. A mí Pues también, que- porque al fin y al cabo, como son una corrupción de los elfos, pues Ujú. tiene más sentido, ¿sabes? Mm. Es como ver lo opuesto a ellos. Sí, Sí. sí, sí. Porque además es como, Galadriel es como el símbolo de una elfa pura, en teoría. les impone mucho, simplemente su presencia les asusta. Una de Además, las eso, elfas más poderosas. te hace una pirueta y te revienta una lámpara y ya Sí, eso ha también. quemado a 18 orcos. Bueno, Por lo que menos. no hemos comentado que cuando sale, pues agarra A Adar. Ah, Sí, a dar lo vuelve así para Peonza. atrás, como una peonza, le da la vuelta y le pone ahí en el cuello sí, la, con si fuera una arma que se supone que todavía tenía una especie como si de fuese hoja una de dioptriza, afeitar. y lo pone Sí, ahí. y es cuando Adar le dice, no, si yo lo que quiero es aliarme. Muy bien, pues hemos dado un buen repasito al episodio. No sé si queréis decir algo más antes de cerrar. Sí, yo quería complementar la información que hemos dicho del tema del monte central de Númenor, ¿vale? Mm, Pues que se llama, a ver, Meneltarma, que en cueña significa pilar del cielo. claro. Y bueno, tiene una planicie que es la falda del monte que donde se llama el santuario de Ilúvatar. Y estaban enterrados los reyes de Númenor en tumbas ahí. Ujú. Muy bien. Pues perfecto. Los numenoreanos, por lo que decías, tenían, no sé si tenían varias fiestas, al menos tenían una que se llamaba Erujántale, que daban las gracias a Eru Ilúvatar. No sé en qué época del año se celebraba, pero era uno de los, digamos, eventos religiosos. Yo flipo cómo os podéis acordar de los nombres, de verdad. Entiendo que Yo lo me sabéis acabo de porque los acordar. traducís. Hombre, es muy fácil porque Porque lo Jántale es traduces. gracias. No, gracias. O sea, ¿Ves? tú un elfo No, te trae es algo que- y tú le dices Jántale. no, pero Que yo le me acuerdo cante. que Jántale mucho. Que no, pero me acuerdo que precisamente Jántale no se traduce, no se dice esto es gracia explícitamente, pero Tolkien dijo que Eru Jántale era la fiesta que tenían y era la fiesta de dar gracias a Eru. Y de ahí la gente ha supuesto que Jántale es gracia, Hombre, a pero que falta no de está algo como tal mejor. explícito en Cuenya ni nada de eso. Sí. Suena a Día de Acción de Gracias. Sí, algo parecido. Sí. Muy bien, chicos. Pues nada, yo creo que hemos dado un buen repaso. Agradecer a la gente que está por el chat, a Dalek, a Elena, a Joe. Voy a hacer un repaso a Ignacio, Llopis. Y ya está. Muy bien, y por supuesto a todos vosotros por acercaros aquí a los micros de Fan Kingdom. Ahora mismito vamos a ir a pasar a Love the Record unos ratitos, un poco más de cachondeo. Recordad que si queréis escucharlo, es un formato aparte que solo se encuentra en iVoox y tendréis que haceros fan 1,49 al mes. Es muy poco, eso es un cortadito, un café. Y podréis acceder a cosas tan chulas como estas, chicos, que ahora enseguida, dentro de poco, os llegarán a todos vosotros a vuestra casa. Me A los refiero que a nos que estáis aquí en escuchan, directo. Valka me está mostrando una camiseta Sí, maravillosa con el logo de Fan Kingdom, un diseño exclusivo Que de ya color diremos, negro. que ya diremos cómo podéis conseguirla si queréis, ya os lo diremos. Pero bueno, agradeceros de verdad, chicos, Serafo, Aldarión, J, Tío Gandhi, de verdad, muchas gracias por acercaros aquí a los micros. Espero veros la semana que viene, si no la siguiente. Seguiremos comentando la serie. Depende de nuestros oyentes. Si vemos que esto funciona, seguiremos. Si no, esperaremos un par de semanitas. Pero con toda la ilusión y con todo el cariño que sin duda le estamos dando. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Nada,
Cuídense. Chao. Chao. Entonces, comentar cosas. Sí, comentar, dale me gusta. Darle Cosas a muy me gusta, importantes, la comentar, campanita, seguirnos. Que luego Venga. respondemos, a todos. Sí. Compartir el vídeo con vuestros amigos y a vuestros Sí, enemigos si sí. nos gusta también, También. También. para que Nos se vale, jodan. nos vale de las dos maneras, no importa. Muy bien, chicos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.